Tu asiento. Gloria a Dios. Estuve en esta semana pensando, Dios me hablaba acerca de circunstancias a través de circunstancias que uno vive, y siempre aparece esa confrontación entre dos realidades. Una realidad de lo temporal y una realidad de lo eterno. Porque las dos son realidades. Independientemente de que hay personas que quizás no creen en la eternidad. Pero nosotros como hijos de Dios, no solo que creemos, sino que creemos que es una realidad, que ya la hemos empezado a vivir desde que recibimos a Cristo en el corazón, pero que debemos aprender a convivir en los dos aspectos, lo temporal y lo eterno. Decí conmigo, yo debo aprender a convivir en lo temporal dentro de lo eterno. Amén. El hoy, el mañana, esta vida tuya y mía en esta tierra es lo temporal. Lo que viene después, pero lo que se originó a través de la fe desde el momento en que recibimos a Jesús, es lo eterno. Y yo quiero leerte un pasaje que se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18, y para poder pensar algunos conceptos y permitir que sea el Espíritu de Dios quien nos hable, quien nos revele, quien nos muestre lo que Él quiere mostrarnos respecto a este tema. 2 de Corintios 4, 16 al 18, ¿lo encontró? Le voy a leer en la versión Reina Valera del 60, que dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Momentánea, que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué interesante lo que el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje. Él está diciendo que él, como apóstol, como siervo de Dios, como hijo de Dios, independientemente de un ministerio, como hijo de Dios, él no desmayaba. A ver, levantad la mano y decir conmigo, yo no soy de los que aflojan, de los que se quedan. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo estaba hecho de esa madera, de ese ADN, por ser un hijo de Dios. No desmayamos, pero ahí él explica, antes, aunque nuestro hombre exterior, la vida actual, lo temporal, aunque este hombre exterior se va desgastando, todo lo externo, todo lo que veo va cambiando y se va desgastando, eso es temporal, está sujeto a tiempo y espacio. El interior, Cristo en nosotros, nuestro espíritu ligado a Cristo, nuestra alma redimida ligada a Cristo, lo interior se renueva de día a día. Ahí ya vemos dos aspectos de la vida. Lo temporal, que el apóstol lo llama el hombre exterior, y lo eterno, que el apóstol lo llama el hombre interior. Porque esta leve tribulación momentánea,
se está refiriendo a los problemas que tenemos en la vida cotidiana. Se está refiriendo a los problemas que hay en el aspecto de lo temporal. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿por qué es momentánea? Porque es temporal. Porque va a terminar. Porque no va a durar para siempre. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que todos los problemas y dificultades que uno vive aquí en la tierra, dentro de lo temporal de nuestra vida, producen en nosotros un mejor conocimiento. ¿De qué? Un mejor conocimiento de lo excelente y lo eterno. No es que yo me gano el cielo por lo que sufro, sino que lo que vivo en esta tierra como parte de la experiencia transitoria, temporal, me lleva a encontrarme con mi ser interior y a poder ver de una manera mejor lo que es esa eternidad. Y solamente enfrentando lo temporal con esa perspectiva, vamos a poder superar lo temporal sin quedarnos atados a éxitos o derrotas, a triunfos o frustraciones. ¿Por qué? Porque por sobre lo que estoy viviendo en lo temporal, tengo un entendimiento que se me abre a algo superior, que es lo eterno. ¿Me está entendiendo? Son temas que por allí uno tiene que buscar la gracia de Dios para explicarlos con palabras, pero yo sé que el Espíritu me está ayudando y me va a ayudar para que usted pueda entender. Amén. Y en definitiva es el Espíritu el que revela. Usted a mí no me tiene que entender, usted tiene que dejarse revelar por el Espíritu Santo, que sea el Espíritu el que traiga revelación. Pero aquí hay una cuestión, está una vida temporal y está una eternidad. ¿Cómo vivo el hoy? ¿Cómo congenio lo temporal con lo eterno? ¿A dónde tiene que estar mi mirada? ¿Cuál tiene que ser mi objetivo? Y dice el versículo 18, no, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero los que no se ven son eternas. ¿Sabe? Si vamos un poquito al origen de todo, la Biblia dice que todo nació en Dios. Todo fue creado por Dios. Todo fue hecho en Él. Y todo fue hecho para Él. Eso dice la Biblia. Repito, la Biblia dice que todo lo hizo Dios, que todo Él lo creó, que fue hecho en Él y para Él. No había nada y en la nada estaba Dios, y en Él fueron hechas todas las cosas y para Él fueron hechas todas las cosas. Quiere decir entonces que todo tiene un ADN ¿de quién? De Dios. Quiere decir que todo tiene una esencia eterna, porque Dios, ¿cómo es? Eterno. Usted y yo tenemos esencia eterna, porque fuimos creados en Dios, por Dios y para Dios. Esa es nuestra naturaleza y nuestra esencia. El pecado nos llevó a perder esa gloria. Pero en Cristo Jesús, cuando uno lo recibe, dice la Biblia que Él es en nosotros esa esperanza de gloria. Ahora nosotros tenemos que mirar y entender que aunque hoy vivimos en un aspecto natural de cosas, de situaciones, de realidades, aunque hoy estamos sujetos a un tiempo, nacemos un día y vamos a morir un día. Aunque hoy estamos sujetos a un espacio
donde nos desenvolvemos, a una materia que nos hace visibles y dependientes. Aunque estamos en esa condición, nuestra naturaleza y esencia es eterna, que trasciende todo eso. Y tenemos que entender esto. Y acá lo importante, y yo quiero al menos dejar en claro esto, es de que lo eterno debe gobernar lo temporal. En mi forma de ver la vida, lo eterno debe gobernar lo temporal. Repito lo que dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Repito, lo eterno debe gobernar lo temporal. Y cuando yo concibo el Evangelio y cuando yo predico el Evangelio, tengo que dejar ese mensaje. Debo entender el Evangelio como que lo eterno es lo que gobierna. Y cuando enseño del Evangelio, cuando hablo de Cristo, que es el Evangelio, tengo que dejar ese mensaje. Es una solución para lo eterno, que trasciende lo temporal. Ahora, mi hermano, mi hermana, para que nosotros podamos realmente ese versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Para entender el gobierno de lo eterno sobre lo temporal, tiene que haber un cambio de mentalidad. Porque lo eterno produce lo eterno y lo humano produce lo temporal. Cuando usted y yo funcionamos en la mente humana, vamos a estar siempre considerando como lo más importante lo temporal. Lo que me pasa hoy, lo que necesito hoy, lo que hoy debo entender, lo que hoy debo solucionar, lo que es para esta vida. Y ahí estoy en defensa constante de mis bienes, de mi salud, de mi familia, de mis situaciones, porque todo es lo mío y lo temporal. Pero para entender que por sobre eso hay un gobierno de lo eterno y que vivir lo temporal correctamente es saber y tener una visión de lo eterno, para que eso sea posible, tiene que haber un mano así en la cabeza y decir cambio de mentalidad. Te estás orando, ¿viste? Te estás orando vos solo. Cambio de mentalidad. Y la Biblia lo dice en el libro de Romanos. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, dice el texto, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire cómo dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo. No se adapten solo a lo temporal, en otras palabras, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El texto está diciendo que yo no debo ajustar mi mente solo a lo temporal, a lo de este siglo, sino que debo transformar mi mente, renovando mi entendimiento. ¿Para qué? Para que pueda comprobar que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. ¿Cuándo voy a comprobar que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable? Cuando tenga una comprensión de que lo eterno es superior a lo temporal. Yo pregunto, ¿usted sabe qué cantidad de cristianos han muerto y mueren por la fe? La iglesia primitiva lo padeció y la iglesia perseguida de este tiempo lo está padeciendo en continentes como Asia y África principalmente. Cientos de miles de cristianos han muerto por creer en Jesús.
Ahora, si mi mente no se renueva, yo voy a ver ese escenario como un escenario de derrota, de fracaso. Voy a ver ese escenario como un escenario ¿dónde está Dios que no los guarda, que no les preserva en la vida, que permite que personas malvadas quiten la vida de esos santos y de esas santas, hijos e hijas de Dios? Yo voy a mirar de esa manera y sacar esa conclusión que acabé de decir cuando lo interpreto desde lo temporal, con una mentalidad que no está renovada. Pero cuando veo desde lo eterno, y yo estoy seguro que ellos, los que padecieron, lo vieron desde lo eterno, van a poder ver y visualizar de que más allá del padecimiento que tuvieron que enfrentar, hay un propósito en Dios y hay una glorificación de Dios aún en la vida de ellos como mártires. Y sus vidas pasan a un escenario y a una situación de encuentro con Dios y de disfrute que en esta tierra no lo podían tener. Ahora, esa comprensión es solamente posible cuando hay una renovación de la mente. Cuando el Evangelio para mí no es una herramienta para solucionarme los problemas temporales, sino que es aquello que es alguien, Jesús, que solucionó mi eternidad. Lo eterno no puede surgir de la naturaleza humana que no es eterna, que es temporal. Usted hoy está y no sabe hasta cuándo va a estar. Hay muchos que estaban con nosotros y que hoy ya no están. ¿Por qué? Porque somos y son temporales. Lo eterno, la esencia de lo que es Cristo, Dios, el Evangelio, tu estilo de vida como cristiano, lo eterno no puede surgir de naturaleza humana que no es eterna. Lo eterno tiene que surgir de una naturaleza espiritual. ¿Saben que hoy día muchas expresiones como ha quedado en conceptos abstractos? ¿Sabe por qué? Porque lo hemos limitado todo a lo temporal, a mis necesidades de hoy, de ahora, y a un reclamo a Dios de que me supla esas necesidades. Quiero decirte que lo eterno no se experimenta solamente con conocimiento bíblico. No se experimenta con aprenderse versículos de memoria, con venir a un culto, con asistir a un grupo pequeño. Lo eterno se experimenta con un despertar de nuestra conciencia, de empezar a ver realmente quiénes somos, quién es Dios para nosotros, qué es Cristo para nosotros, qué es el Evangelio para nosotros. De entender y empezar a mirar el concepto general de lo que también le acontece a todos los hijos de Dios y entender que porque uno le fue bien para esto y otro que quizás no le fue bien para esto, pero los dos confiaron en Dios, los dos tenían y tienen un propósito eterno. Uno se sanó y otro murió de esa enfermedad. A uno Dios le libró y el otro no fue librado. Y cuando empezamos a ver todas estas cuestiones, la única manera de poder sobrelevarnos es entender de que lo eterno gobierna sobre lo temporal. Pero para eso nuestra conciencia se debe despertar a partir de la vida que es de Cristo en nosotros.
Debe haber un despertar espiritual. Vos y yo no somos pura y exclusivamente lo que somos hoy, lo que vivimos hoy, lo que tenemos hoy, lo que necesitamos hoy. Eso es temporal. Vos y yo somos hijos de Dios, seres eternos. Cristo está en nosotros. Hay una hora, pero hay una eternidad. Y hay una eternidad que debe gobernar el ahora. Y mi mente debe estar abierta a lo eterno para poder entender con sabiduría lo temporal y poder vivir lo temporal, pero con una visión eterna, sabiendo que aunque estamos en esta tierra, somos ciudadanos del cielo. Que nunca, mi hermano o mi hermana, lo temporal te atrape, te encierre en un metrito cuadrado de tu existencia, y mucho menos pienses de que Dios es alguien que está al servicio para solucionarte lo temporal. ¿Qué decía el texto que habíamos leído? Versículos 16 y 17 de 2 de Corintios 4 dice: por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiero decirte que los problemas, las crisis en esta vida a un cristiano le permite abrir los ojos y entrar en una mayor dimensión de comprensión de lo que es eterno y no solamente quedarse con lo temporal. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todos tenemos problemas. Ahora, todos tenemos, para cada uno, distintos tipos de problemas. Si vos mirás hacia atrás, vas a catalogar tu vida marcada por problemas chicos y problemas grandes. Y si mirás adelante, tengo una noticia: tu vida se va a seguir marcando con problemas chicos y con problemas grandes. Ahora, hay problemas que establecen grandes interrogantes en la vida de cada uno de nosotros y en la humanidad misma. ¿Por qué hay gente que nace en el África para pasar hambre y para vivir re bien? ¿Quién determina todo eso? ¿Por qué hay algunos que mueren de una enfermedad y otros se sanan? ¿Por qué hay algunos que económicamente están bien y otros económicamente están mal? ¿Por qué estas cuestiones momentáneas y temporales, diversas, distintas? ¿Por qué tengo que pasar yo? ¿No te habrás preguntado? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué yo? Y el típico cristiano de lo temporal: si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo sirvo a Dios, si yo voy todos los domingos a la iglesia, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Yo quiero decirte, por ejemplo, la iglesia más robusta espiritual es la iglesia de los países perseguidos. Quiero decirte que el cristiano que mejor está entendiendo lo eterno por sobre lo temporal es el cristiano que ha pasado grandes pruebas en su vida. Porque cuando a través de lo que me pasa, eso que me pasa me lleva a hacer un análisis interno mío, de mirarme hacia adentro, de encontrarme con las verdades que yo creo y ponerlas realmente a la luz de la revelación de la palabra y de Cristo en mi vida, entonces uno empieza a experimentar una transformación para dejar aquello que uno creía que era, pero que resulta que era solamente algo que defendía lo temporal por sobre lo eterno, para empezar a agarrar aquello que ahora sí se me revela como lo eterno de Dios para mi vida, por sobre cualquier circunstancia temporal.
¿Qué le podés decir a un apóstol Pablo que oró 3 veces para ser sano de una enfermedad y que Dios le dijo: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad? ¿Qué podés decirle a ese Pablo que predicó por todo el mundo conocido de la época y plantó iglesias más que nadie, pero que estaba preso y terminó siendo ejecutado por ser un predicador del Evangelio? ¿Qué le podemos hablar de lo temporal a Pablo? Ay, Pablo, voy a orar para que Dios te saque de la cárcel. Y Dios no le iba a sacar de la cárcel. ¿Y cómo entendemos eso? ¿Sabe que cuando eso te hace crisis en la mente es porque tu mente está más ajustada a un Dios que te resuelve a tu manera lo temporal que a un Dios que se expresa con propósitos eternos, a pesar del sufrir que en lo temporal muchas veces tenemos que enfrentar? ¿Se entiende? No es cuestión de lo temporal o de lo eterno, sino que es una cuestión de prioridades. Acá no es, bueno, yo solo lo eterno. Hay algunos que también viven en un limbo, ¿no? Porque todo es lo eterno. Hoy no trabajo porque Dios va a proveer. Como aquel que agarró y se sentó en un auto y le dijo al de la concesionaria: Dios me dijo que este auto es mío y yo me lo voy a llevar. Hombre de fe. ¿Sabe cómo le sacaron carpiendo de la concesionaria a ese hombre de fe? Tráeme la plata, le dijeron. Hay algunos que solamente, si vivís solo en lo temporal, repito, vas a vivir en un limbo, vas a vivir en una cuestión abstracta que no tiene sentido, que no es la vida en Cristo. Ahora, si priorizamos lo temporal por sobre lo eterno, vamos a vivir una vida humanizada plenamente. ¿Y Dios dónde está? ¿Y lo divino dónde está? Acá no es uno u otro, acá es cuestión de prioridades. Y quiero decirte, lo prioritario es lo eterno. Lo temporal es algo que uno tiene que vivir. Lo estamos viviendo. Ahora, el espacio de vida que Dios nos da debe estar desarrollada con la prioridad en lo eterno, las cosas que no se ven. De esta manera podemos entender nuestra vida resuelta en Cristo. El Evangelio es una verdad eterna y una solución eterna. Hay algunos que creen que el Evangelio fue como el plan B de Dios. Bueno, Dios creó a Adán y Eva, Adán y Eva fallaron. Entonces, Dios establece la ley. La ley falló. Y entonces el plan de Dios fue el Evangelio. Que Cristo venga para salvar a los seres humanos. El Evangelio no es el plan B de Dios. La Biblia dice que el Cordero de Dios ha sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Evangelio es el plan eterno de Dios. Cristo como hombre muriendo por los hombres y las mujeres es el plan eterno de Dios. Eternamente Dios pensó en salvarte. Y lo único que te da eternidad es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, porque el Evangelio es el plan eterno que soluciona los problemas eternos. No solamente lo que te toca vivir sobre esta tierra, sino los eternos. Desde el inicio de tu vida, por los años de la eternidad que te toca vivir. Pero también tenemos que entender que ese Evangelio es la solución de todo, de lo eterno. ¿Sabe? Yo me encuentro por ahí con personas muy eufóricas cuando cuentan testimonios
de resolución de problemas temporales. ¿Quién no se va a poner contento cuando no teníamos una casa y Dios nos dio una casa? ¿A cuánto les pasó? Gloria a Dios. ¿Quién no se va a poner contento cuando pedíamos por un trabajo y Dios nos dio un trabajo? ¿Quién no se va a poner contento cuando oramos por una enfermedad que afectaba al cuerpo y Dios hizo un milagro y en un abrir y cerrar de ojos sanó de esa enfermedad? Yo me encontré con gente así y me encuentro, y gloria a Dios por esto. Pero ¿sabe qué? También me encontré con gente frustrada, con gente que oró y no recibió, con gente que pidió sanidad y no se sanó, con gente que pidió un mejor trabajo y no recibió el trabajo, con gente que clamó por algo y no tuvo respuesta a la solución de esa cuestión temporal, y por eso se frustró y por eso se enojó con Dios. Entonces ahora, ¿cómo yo puedo comprender y hacer el equilibrio entre los que reciben y los que no reciben? ¿Es solamente cuestión de fe? Yo quiero decirte algunos ejemplos. Kathryn Kuhlman, una mujer que Dios usaba para sanar enfermos, murió de una enfermedad. Luis Palau, un hombre que predicó a millones de personas, murió de cáncer en el cerebro. Ahora entonces, ¿por dónde pasa el Evangelio? ¿El Evangelio pasa por mirar las cosas que se ven, temporales? ¿O el Evangelio pasa por mirar las cosas que no se ven, las eternas? ¿Fracasaron estas personas? ¿Tienen que frustrarse cuando no hay una respuesta en lo temporal como uno pide? ¿Cuándo me frustro? ¿Cuándo me siento que Dios no me responde? Cuando estoy priorizando lo temporal por sobre lo eterno. Y tú y yo tenemos que priorizar lo eterno por sobre lo temporal. Ahora usted dirá, pastor, y entonces ¿eso significa de que ya no tengo que orar más por lo temporal? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que la vida en el hoy, la vida en el ahora, con todos los problemas que tengas que enfrentar, no lo enfrentes desde lo temporal, no lo enfrentes con el espíritu de reclamar a Dios que te responda en lo temporal. Enfrentalo con un cambio de mente, habiendo tenido la experiencia de que por sobre todas las cosas es Dios y que Dios te ha dado la solución eterna, que es Cristo en vos, la esperanza de gloria. Y cuando estés en medio de los problemas más grandes que puedas estar, que puedas ver y entender que estás en Cristo y preguntarle a ese Cristo que se mueve en lo eterno, ¿cuál sería la palabra para lo temporal de tu situación? Y moverte en esa dirección, dando gloria a Dios al eterno que te lleva de la mano en lo temporal, pero que no es solo para lo temporal, sino que es para la solución eterna de tu vida, y que en la mente de Cristo todo ya está resuelto para vos. Y esto, miren, esto lo podemos hablar y charlar y compartir y debatir, pero solamente se puede vivir cuando en la intimidad pasamos a ser confrontados con Dios, para que se rompa el cascarón del gobierno de lo temporal y comience a fluir el Espíritu que nos lleva a entender que lo eterno es lo prioritario. Mire lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 14. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿Sabe lo que estaba diciendo Pablo? Gracias a que yo estoy preso, ahora mis hermanos se animan a predicar. Yo pregunto, si hoy un pastor va preso injustamente, ¿sabe lo que yo creo que va a pasar con la filosofía de pensamiento que tenemos? Las iglesias van a hacer un piquete reclamando la liberación de ese pastor. Porque así pensamos hoy.
Estamos priorizando lo temporal por sobre lo eterno. No vemos más allá. Inclusive hay algunos que por ahí dicen, como preguntaron los discípulos, ¿quién pecó? ¿Este pecó para estar enfermo así como está? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? No pecó este ni sus padres, sino que esto permitió Dios para que su nombre sea glorificado. Pero a veces hasta elaboramos una respuesta de mayor fe o menor fe, si hay un milagro en lo temporal o si no hay un milagro en lo temporal. Debemos aprender y enseñar al Evangelio como lo que es, lo eterno, lo divino, y no solo algo temporal y humano. Es necesario prepararnos para el cuidado de la vida. Y el cuidado de la vida tiene que ver con la comprensión de la eternidad y no solamente con la solución de lo eterno. ¿Cuántos leyeron el libro de Eclesiastés? El libro de Eclesiastés habla de lo temporal. Salomón es un hombre que habla de lo temporal. ¿Y sabe cuál es la conclusión que él saca, aunque ya empieza el libro así? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él dice, yo vi que lo que hay debajo del sol es solamente para fatiga y cansancio. Claro, porque cuando vos vas a lo temporal, a las cosas, ¿sabe qué? Vos te das cuenta que todo es un ir y venir y al final, todo queda ahí. Dicen algunos, al final nos morimos y nos comen los gusanos. Un análisis temporal y materialista de la vida. Pero en contraposición a eso aparece el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, yo sé que mis cadenas, esto temporal, aunque es contrario, aunque es un problema, aunque es una dificultad, yo estoy viendo lo eterno por sobre esto. Y estoy viendo de que mis hermanos ahora van a predicar como nunca antes el Evangelio. Por eso doy gracias por las prisiones que estoy viviendo. Señor, que puedas abrirme los ojos para ver lo eterno dentro de cada situación temporal. Señor, que Él nos pueda abrir los ojos para ver su propósito dentro de cada situación particular. Y termino diciendo esto: debemos ser entendidos para no priorizar lo temporal sobre lo eterno. ¿Sabe que hoy día, por ejemplo, hay cosas que se han cambiado o se han minimizado en nuestro lenguaje? Por ejemplo, la palabra bendición. La palabra bendición es una palabra que expresa la manifestación de Dios hacia la persona. Él nos bendijo, dice la Biblia, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero hoy nosotros hemos reducido bendición a cosas. Recibimos un par de zapatos nuevos y ¿qué decimos? ¡Qué bendición! O sea, bendición, un par de zapatos. Recibimos un nuevo trabajo y decimos ¡qué bendición! O sea, que bendición es un trabajo. Recibimos salud física y decimos ¡qué bendición! Salud física es bendición. Todas estas cosas, trabajo, ropa, zapato, casa, salud física, todas estas cosas que tienen que ver con el cuerpo y la materia son provisión. Pero las bendiciones son eternas. Todo esto que te he mencionado es temporal. El zapato nuevo, que alguien dijo que fue una bendición, después de unos años va a tener un agujero así en la planta. Se va a partir. La ropa nueva que alguien dijo una bendición, después va a quedar vieja. Y si seguiste creciendo, va a quedar chica. El trabajo que fue una bendición, después te vas a jubilar y no vas a ir más al trabajo.
La salud que dijiste que fue una bendición, un día este cuerpo va a morir. Todo eso es temporal. Dice la Biblia que Cristo nos bendijo con bendiciones espirituales en Cristo Jesús, en los lugares celestiales, junto con Cristo Jesús. Y hay una gran diferencia entre cosas y bendición, entre provisión y bendición. Me pueden faltar cosas, pero puedo disfrutar del entendimiento de que soy bendecido con Cristo en lugares celestiales. Y cuando yo, a pesar de lo que me falta, entiendo el propósito eterno de lo que Dios me ha provisto, hermanos queridos, no hay nada en esta vida y no hay nadie en esta vida que me podrá detener, porque camino como extranjero de este mundo, no amoldándome a este mundo, como dice Romanos, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Dios tiene un propósito sobre tu vida que es mucho más de que te sientas bien. Dios tiene un propósito en tu vida de que es mucho más que tengas cosas o de que tengas salud. Ojo, Dios da, Dios sana, gloria a Él. Él es nuestro proveedor. Y vamos a orar siempre por provisión y vamos a orar siempre por sanidad. Y creemos en los milagros de Dios y somos testigos personalmente de que Dios ha hecho esas cosas. Pero el Evangelio no puede reducirse a eso. Porque si yo como pastor te enseño que el Evangelio es eso, yo te estoy enseñando mal. Y si vos como cristiano has entendido que el Evangelio es eso, estás aprendiendo mal. Porque quiero decirte, tarde o temprano te vas a frustrar. Y van a haber preguntas que no van a tener respuestas. Y hasta a veces hemos visto manipulación de personas por tener, de dones, por tener una concepción temporal de las cosas. Estos días escuchaba el testimonio de una persona que le dijeron, vinieron profetas, entre comillas, te vas a sanar. No te va a pasar nada, no vas a pasar por ninguna operación, porque Dios está contigo. 5 operaciones tuvo. Un tumor de esta mano así le sacaron. ¿Por qué? Porque esas personas que vinieron a hablar, dice que de Dios, de un evangelio para lo circunstancial y lo temporal. Un evangelio que lleva a creer en una vida de ausencia de problemas y en una vida donde Dios tiene que solucionarme todo a mi manera y para evitarme el sufrimiento. Un evangelio de lo temporal. Este muchacho después, Dios hizo una obra, se sanó. Quizás para el domingo voy a tratar de armar el video y compartir esa palabra porque vamos a seguir hablando sobre esto. Y él decía esto, yo lo que soy ahora después de este proceso no lo era antes. Y ahora entiendo todo lo que Dios quería hacer conmigo. Pero también fue a través de ese proceso donde lo temporal quedó en segundo plano y los ojos fueron abiertos a lo que es Dios. Dios es eterno. Y como dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Ahora, ¿por qué alguien puede decir que el morir es ganancia? Porque tiene una comprensión eterna de lo que es su vida. Ahora, él también dijo que lo temporal, el vivir es Cristo. Yo quiero preguntarte, ¿cómo estás concebiendo a Dios? ¿A un Dios que te provee solamente para el ahora? ¿Lo estás usando a ese Dios para el ahora, para tus problemas, para tus dificultades?
¿O estás teniendo esa concepción y esa seguridad de que Dios está en ti, Cristo está en ti, y pase lo que pase, Él está en ti, y Él tiene una voluntad buena, perfecta y agradable que trasciende todo lo circunstancial? Y que si la voluntad de Él es esto o es aquello, hay una eternidad en Él que nadie te puede robar. Termino con este concepto. Y le preguntaron a este muchacho, en ese testimonio que le estaba comentando, ¿cómo congeniar voluntad de Dios con milagro? Cuando yo oro por un milagro, ¿y será la voluntad de Dios ese milagro? ¿Sabe lo que dijo este muchacho? La voluntad de Dios siempre es un milagro. Ahora, un milagro muchas veces no es lo que uno piensa que es. Quiero decirte, decí conmigo, la voluntad de Dios siempre es un milagro. Ahora, los milagros de Dios muchas veces no son lo que nosotros vemos como milagros. Entonces, digámosle a Dios, Señor, abrí mis ojos para comprender, para estar guiado por las cosas que no se ven, antes que lo circunstancial. Hoy Dios te dice, libérate de la opresión, de las ansiedades, de los temores que te genera lo circunstancial. Libérate de eso. Ahora, ¿cómo te liberas de eso? Teniendo una visión de lo eterno. Esto pasará y Él se glorificará en mi vida. Él se glorificará en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces te liberas de tantas presiones innecesarias, de tantas ansiedades. Y como yo siempre digo, de última, ¿qué te puede pasar? Que Él te lleve a su presencia. Y eso es lo mejor. Algunos me están mirando con cara rara. Pero cuando tenemos esa conclusión es porque realmente lo eterno ya gobernó. Ahora, ¿sabe que hoy debemos caminar diciéndole, Señor, abrí mis ojos para ver en este periodo, en este proceso, ver tu voluntad y aprender, Señor, a abrazarme a lo eterno para pasar esta experiencia temporal? Y líbrame, Señor, de tenerte como alguien al cual demando constantemente que traiga. Quiero invitarte a que te pongas de pie. La voluntad de Dios es bendecirte con bendición espiritual en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que no nos acomodemos a la corriente de este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, la voluntad de Dios, cuando es en esto temporal, traer provisión, traer sanidad, traer apertura, traer solución, Él lo va a hacer. Pero con el problema presente o con la solución ya presente, tú y yo tenemos que estar seguros en Cristo. Tenemos que alabarle y adorarle, no por lo que Él hace ahora, sino por lo que Él ya hizo en nosotros. Nuestra identidad no está en las cosas que me pasan. Nuestra identidad está en lo eterno, en lo que Él hizo por nosotros, en lo que Él es en nosotros. Y el saber lo que Él hizo y lo que Él es te va a llevar a pasar toda circunstancia con hidalguía, con autoridad, con una fe puesta en Jesús, el autor y consumador de esa fe. No mirando por las cosas que perecen, sino mirándole a Él, el eterno,
Y Él te va a guiar, y Él te dará sabiduría, y Él manifestará su gracia, aún en lo temporal. Pero primero hay que comprender, y la mente tiene que ser abierta, el espíritu tiene que ser entendido en lo eterno de Dios. Jesús no vino a cubrir un parche, a parchar algo que estaba roto. Jesús vino a hacer todas las cosas nuevas. Y en esta mañana, si hay alguien aquí que está presente, que ha escuchado esta palabra, yo quiero decirte: Cristo es la solución de tu eternidad, de tu presente, pero de tu destino eterno. Hoy quiero invitarte, si todavía no le has recibido, que le recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Y yo quisiera estar orando por usted. Si hay alguna persona en esta mañana que quiere recibir a Jesús, que le quiere decir a Jesús: yo reconozco que te necesito, yo reconozco que estoy quizás enredado en cuestiones temporales, pero hoy la palabra me llevó a ver de que lo predominante es lo que está en su conjunto, en lo eterno, en el plan completo de Dios, que es salvación, que es vida, que es gozo, que es perdón, que es comunión con Él, y que en Él estamos seguros. Si tú te diste cuenta de esto y hoy el Espíritu Santo te habló, yo quisiera orar por usted. ¿Cuántos de los que están aquí quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador? Aquí hay una hermana, allá hay otra hermana, aquí otra hermana. Yo quiero invitarles, si pueden ser tan amables de pasar, así oramos. Pasen, pasen, por favor, pasen. Vamos a orar. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Adelante. Adelante, hermana, pase. Gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Sabe que la solución es Cristo? Y Cristo es una persona. Cristo es Dios. Y para tenerlo a Él, la Biblia dice que con fe hay que hacer una oración. Que si yo creo en mi corazón y confieso con mi boca, hay muchas cuestiones temporales que me imagino agobian sus vidas. Pero esto que ustedes se van a llevar de aquí es la solución eterna, es Jesús. Con problemas presentes o con problemas ausentes, Cristo le da vida y Cristo le da paz. Si ustedes quieren recibir a Jesús como su Señor y Salvador, yo te invito a que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Decí conmigo: querido Jesús, en esta mañana, por la fe, abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador. Te pido perdón y me arrepiento por todos mis pecados. Ruego hoy que llenes mi vida con el Espíritu Santo, que me limpies, me purifiques y vive en mí todos los días. Cada día quiero conocerte más y más. Gracias porque tú eres para mí la solución eterna a todo. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos por ello. Levanten sus manos. Padre querido, bendecimos estas vidas y que la revelación de tu persona a través del Espíritu Santo ahora, Señor, llene su ser, llene su ser, y que todo lo temporal y circunstancial sea puesto bajo el dominio de lo eterno que eres tú, Jesús. Gobierna
Revélate, querido Dios, revélate con amor. Tu presencia, papá. Jesús reina sobre él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos, Padre, para que tu presencia poderosa y amorosa cautive este corazón. Llene, llene, llene. En el nombre de Jesús. Bendícela, Padre. Todo lo temporal está sujeto a lo eterno que es Cristo. Y en Él hay victoria más abundantemente de lo que uno supone o espera. Más sobre ella, papá. Ministra, 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 ministra. Tu presencia, tu poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu presencia, Padre, sobre este joven. Tu gracia, tu amor, tu poder, revelándote, Jesús, revelándote como nunca antes. Gracias te damos, Padre. Más Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahí al lado de usted hay una persona que va a anotar su pedido de oración para que estemos orando y algún dato para comunicarnos. Dios le bendiga mucho, Dios le bendiga. A ver, la iglesia, levante su mano y diga conmigo: querido Dios, abre mis ojos para poder ver lo eterno por sobre lo temporal, y que toda prueba, aflicción temporal me lleve a encontrarme con un mayor peso de gloria para la eternidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.